Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta hora, en esta tarde. Pude tener oportunidad de ir a la ciudad de Toluca, cerca de la Ciudad de México, y el clima está excelente. Siempre está lloviendo y es algo que a veces no recordamos tanto porque no llueve tanto acá, ¿verdad? Ha estado lloviendo estos días. Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Hemos estado analizando y estudiando el libro de Gálatas, y esta ocasión vamos a abordar Gálatas 4, primeramente del 8 al 11, donde Pablo plantea una idea: ¿cómo es posible que regresen a la esclavitud? Y aquí es una idea muy interesante porque Pablo tiene una relación con los Gálatas, una relación estrecha, una relación emocional. Y muchas veces nos falta a nosotros esta parte de relacionarnos no nada más físicamente, sino emocionalmente entre nosotros. Creo que a veces cuando nos relacionamos emocionalmente hablando podemos orar de manera más efectiva o de manera más específica, y también ser más pacientes unos con otros. No es fácil, no todos estamos llamados a tener relaciones más estrechas, pero en Cristo podemos desarrollar esas relaciones. Y continuando con Gálatas 4, llegamos al versículo 8 al 11. Recuerden que lo voy a leer en una traducción viviente y ustedes lo pueden seguir en su pantalla en la Biblia con la Reina Valera. Dice ahí el versículo 8, en nueva traducción viviente: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, está hablando a los gentiles que están en Gálatas, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Traten de pensar en el paralelo con ustedes. ¿A quién servías o a qué servías cuando no conocías del Señor? Así que ahora, versículo 9, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los gentiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Es una lucha, es una tentación que aun a pesar de ser cristianos y de conocer de Dios, constantemente queramos regresar a los viejos vicios, costumbres, pecados que antes éramos esclavos de ellos. A veces dice la palabra y es constante la exhortación: el que cree que esté firme, mire que no caiga. Versículo 10: pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años. ¿Qué te recuerda esto? Es una constante en ti y en mí, querer ganar el favor de Dios por mi comportamiento o por tu comportamiento. Porque vengo a la iglesia, ya gané el favor de Dios. No estoy diciendo que no venga, pero traten de entender lo que impulsa tu corazón, lo que mueve tu corazón. ¿Qué te mueve a hacer las cosas? Versículo 11: temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. ¿Qué sensación llega a tu mente o tu corazón cuando vas manejando por carretera a un lugar que no conoces y te pierdes? ¿A quién le ha pasado? Y más cuando no teníamos un sistema GPS, o aún tenemos un sistema GPS, a veces las instrucciones no son tan claras. Y esta sensación se acrecenta cuando después de varias horas te percatas que tomaste el camino equivocado. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu pensamiento? Ya pasaron 20 minutos, ya pasó media hora, y sigues pensando que vas a llegar, pero se extiende más y más la carretera, o el autobús, o lo que sea en el que vayas. ¿Qué sensación evoca a tu mente? ¿Satisfacción? ¿Alegría? ¿Tranquilidad? Vamos a orar. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos amonesta, que nos convence,
que nos dirige. Te suplico, Señor, que tu palabra la envíes al corazón de cada hombre o mujer que está aquí presente. Que tu palabra sea enviada a las profundidades obscuras de nuestro corazón. Y que sea tu palabra la que alumbre ese lugar oscuro, para que discierna, para que esclarezca los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra quebrante esta piedra llamada corazón, y que sea tu nombre y tu poder glorificado y exaltado. Convéncenos de juicio, de justicia y de verdad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que sea tu palabra la que regrese a ti, dando fruto, según tu provisión, según tu promesa, según tus decretos, Señor. Te bendecimos y te honramos, y en tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Danos un corazón humilde y sensible para escuchar tu voz y tu palabra, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Como hemos visto en Gálatas, también se habían desviado y no lo sabían. ¿Cuánto de lo que tú haces ahorita es correcto o está en acorde a la palabra de Dios? Es una labor constante estar revisando tus caminos. Es una labor constante y permanente estar revisando tus emociones, tus actitudes y tus pensamientos delante de Dios. Y eso te lo da la predicación de la palabra, eso te lo da los estudios de la palabra, eso te da el estar entre semana leyendo la Biblia, te da esto constantemente, estar en contacto con la palabra de Dios. Y con otros hermanos también, maduros en la fe, que te pueden ayudar, exhortar, animar. Es muy fácil desviarse, es muy fácil equivocarse. Y más cuando crees que nunca te equivocas. Y más cuando crees que no necesitas examinarte constantemente. Y aquí estamos leyendo el ruego apasionado de Pablo a que regresaran al camino, que regresaran al único evangelio. Pablo ya ha descrito la experiencia de los cristianos judíos y utilizó 3 diferentes imágenes que ellos habían salido de la cárcel, refiriéndose a los cristianos judíos, capítulo 3, versículo 22 y 23, ya lo vimos semanas anteriores. Se habían graduado de la escuela, capítulo 3, 24, y habían llegado a la mayoría de edad para recibir su herencia, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y ahora Pablo describe la experiencia de los cristianos gentiles y dice que anteriormente no conocían a Dios, versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, es la misma descripción que Pablo utilizó en 1 Tesalonicenses 4:5. Y habla de no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. También lo dice en 2 Tesalonicenses 18:8, dando retribución a los que no conocen a Dios. Pero luego cuando Pablo les predicó el evangelio, ellos llegaron a conocer a Dios, versículo 9 de Gálatas 4. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia actual? Y no solamente de la iglesia local, sino de todas las iglesias a nivel mundial, y más en América o en Europa, donde hay libertad de culto, que no conocemos a Dios. Creemos conocerlo, pero no examinamos y no estudiamos la palabra de Dios. Tienes un Dios de tu imaginación. Tú creces con el Dios de tu imaginación porque así creciste. Y el Dios que tienes aquí adentro no es el Dios de la Biblia. Para que el Dios de tu imaginación sea expulsado, requieres que la palabra de Dios esté aquí dentro de tu cabeza. Y así la verdad expulsa las tinieblas de tu propio corazón. Pablo les está recordando en este versículo 8. Pero luego cuando Pablo llega para luchar contra la idea de que los gentiles gálatas habían llegado a conocer a Dios por sus propios esfuerzos, Pablo aclaró que ellos fueron conocidos por Dios. Dice ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. No fue obra tuya, no es obra mía, es obra exclusiva del Espíritu Santo.
el que tú puedas conocer a Dios. Por eso, hermanos, en el último día, recuerden las palabras de Jesucristo. En aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, dimos de comer a los pobres, sanamos a mucha gente, asistimos todos los domingos a la iglesia, fui bueno con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, etc, 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 etc. Fui buen ciudadano, no robaba, no me emborrachaba, etc, etc, etc. ¿Y qué responderá el Señor? Apartaos de mí, malditos, nunca los conocí. Es la misma idea que está hablando aquí Pablo. Es la misma palabra, es la misma raíz. El conocer, una relación íntima, personal, profunda. Muchas veces en la Biblia, cuando encontramos este concepto de ser conocidos por Dios, significa amados por Dios. Porque este conocimiento es algo íntimo. Ahora que conocen a Dios, o más bien que son amados, conocidos por Dios, luego les hace la pregunta: ¿cómo habían salido de su ignorancia de Dios y habían entrado en el conocimiento de Dios? Pablo les pregunta: ¿por qué están volviendo a los elementos para estar esclavizados de nuevo? Fíjense qué interesante pregunta les hace Pablo. Y es la misma pregunta que el Espíritu Santo te hace a ti a través de su palabra. ¿Cómo es posible que después de conocer al Señor Jesucristo, de ser amado por Dios, vuelvas otra vez a qué? A la misma condición que antes tenías? Y quizá no sean pecados burdos, escandalosos, visibles. Pero ¿qué tal los pecados más discretos? Y no que el pecado sea mayor o menor, pero hay pecados que no podemos ver. ¿Qué tal la codicia? ¿Qué tal la avaricia? Estoy empezando por los pecados, la tabla de la ley del 10º mandamiento. Pero si rompes el 10º mandamiento, que es la codicia, ¿cómo crees que estás con el primer mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Porque no amas al Señor con todo tu corazón, por eso codicias. La codicia es el reflejo de lo primero que estás rompiendo, que es el mandamiento: amar al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hermanas, son muy duras cuando el esposo deja de amarlas. Y está bien. Cuando tu esposo deja de amarte, luego se prenden las antenitas de vinil y algo está pasando. Y quizá te enojes. Y quizá le reclames. Y está bien. Pero ¿qué pasa tú, hermana, o tu hermano, cuando dejamos de amar al Señor? Y pueden pasar días, meses, años, décadas, y pensar que está bien, porque no pasa nada. Es eternamente mayor la afrenta que hacemos con Cristo al no amarlo cuando debemos y podemos amarlo. No podemos decir a las personas que no conocen a Cristo aquí: ama al Señor Jesucristo, porque no han nacido de nuevo. Pero tú que has nacido de nuevo, no tienes excusa para no amar a Cristo. Y aquí está Pablo, hermanos, otra vez insistiendo. Y Pablo concluye que si ellos siquiera siguieran en su legalismo, su obra habría sido en vano. Versículo 11. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Lo que determina, o lo que determinaría si él había trabajado en vano, sería la reacción de los Gálatas. Si regresaran al Evangelio o si siguieran en un sistema legalista. Tu religión no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Ay, me está diciendo que no venga. No, abre tu mente y tu corazón. Venir a la iglesia no te salva. Decirte cristiano no te salva. Ser una buena persona no te salva. Tener buenos deseos no te salva. Lo único que te salva del infierno
de tu condenación y de tu culpa y de tu pecado es la obra de Cristo aplicada a tu vida, puesta en ti por la fe en Cristo exclusivamente. Es impresionante qué tan fácil es olvidarnos del Evangelio. Yo lo he visto en mi propia vida. Cuando yo trato de establecerme delante de Dios, ganar el favor de Dios por medio de mi comportamiento, me estoy olvidando del Evangelio automáticamente. Constantemente tengo que venir al Evangelio. Constantemente tengo que recordar el Evangelio todos los días, porque en mi naturaleza humana siempre quiero, aquí estoy, Señor, qué bueno soy. He cumplido este día al seguirte. Yo soy el primero en buscarte. ¿Pueden ver la perversión y lo malvado de este pensamiento? El pensar que lo que tú eres y haces es suficiente para darte entrada a la presencia de Dios. No hay nada de lo que tú eres o haces, hiciste, haces o hagas que te pueda hacer salvo. Incluso en el cielo, lo volvemos a recordar, incluso en el cielo sentado en el banquete del Señor, sabrás que no mereces estar ahí. Estás ahí por la obra y gracia del Señor Jesucristo aplicada a tu vida. Otra vez, hermanos, las buenas obras no te salvan. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Otra vez, te invito a que destruyas y te arrepientas de tus malditas buenas obras. Otra vez, destruye tu religiosidad, tu hipocresía. Estamos sentados aquí con caritas de ángeles, pero afuera somos lo que somos en realidad, si no hemos nacido de nuevo. He visto este fenómeno en una forma más severa en algunos que se apartan de la iglesia y ya no están leyendo la Biblia, ya no están escuchando la predicación del Evangelio. Se les olvida el Evangelio. Si tú y yo no recordamos constantemente, diariamente el Evangelio, en pocos días lo olvidamos. Hubo una pareja que llegó a la fe, se cuenta esa historia, y hay muchas historias como estas. Llegó a la fe en Cristo, primero la mujer y luego el Señor, eran esposos, y se bautizaron, porque ellos confesaron a Cristo. Y luego se mudaron a otra ciudad por cuestiones de trabajo y circunstancias, y regresaron a su lugar de origen, y nunca se unieron a una iglesia sana, a una iglesia que buscaba glorificar el nombre de Cristo a través de la predicación. Se les insistía que encontraran una iglesia bíblica y no lo hicieron. Y durante años no lo hicieron. Y por fin, trágicamente, la señora fallece de cáncer. Y se contactó al esposo para darle ánimo y asegurarle de sus oraciones de los hermanos hacia él y a su familia. Y el esposo, el viudo, hablando de su esposa ya fallecida, él hablaba de ella diciendo que por supuesto ella estaba en el cielo, porque era una buena persona, porque era tan amable, tan fina, tan generosa. Y se le tuvo que recordar, hermanos, que si ella estaba en el cielo, no es por lo que ella hizo o era, sino por lo que Cristo es en él y ella. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No te define lo que tú eres, o lo que tienes o lo que no tienes. Tu identidad está en Cristo. Y eso es suficiente para definirte como una nueva criatura. Si estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Él se había olvidado del Evangelio. Y cuando se le volvió a recordar el Evangelio, él dijo, oh sí, es cierto, se me había olvidado. Algunas iglesias se les olvida del Evangelio y regresan al legalismo. Hay iglesias que anteriormente tenían una buena teología,
una teología bíblica, pero poco a poco han ido perdiendo el enfoque en la Biblia, el enfoque en el Evangelio, y a fin de cuentas terminan olvidándose del Evangelio y predicando otra cosa que siempre va a caer en un sistema legalista. Hermanos, hermanas, por eso insistimos tanto en las lecciones del catecismo menor. No porque estemos cerrados y creamos que el catecismo es lo máximo, no. Sabemos que los catecismos y credos están sujetos a la palabra de Dios. Y son herramientas didácticas de educación utilizadas por más de 380 años a lo largo de la historia. Y el catecismo y las confesiones de fe de Westminster doblegan, restringen los pensamientos de los cristianos actualmente a la palabra de Dios. Por eso muchas veces mucha gente no quiere estudiar los credos y confesiones, porque eso los somete, los restringe, los limita. Y como constantemente yo quiero brillar, constantemente yo quiero ser reconocido, eso me quita protagonismo, eso me quita a mí, predicador, anciano o congregante, me quita el foco de mí y lo pone en la palabra de Dios. Y yo no voy a permitir eso, porque no he entendido lo que es el Evangelio. Desgraciadamente, esta sección termina con este signo de interrogación. La duda de Pablo, si él había trabajado en vano entre los Gálatas. Pero nosotros ahora, como iglesia, podemos asegurar de que el trabajo de otros en predicar el Evangelio no ha sido en vano, recordándonos constantemente el Evangelio, estando en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y recordándonos de la obra de Cristo, quien murió y resucitó por ti y por mí. Por medio de Él, ahora podemos conocer a Dios, o más bien, somos conocidos y amados por Dios. Esto contempla estos versículos del 8 al 11. La siguiente sección, del 12 al 20. Tengan paciencia, tenemos que desarrollarlo para que ustedes puedan ver el panorama completo. Voy a leer una traducción viviente y ustedes me sigan con su Biblia. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, versículo 12, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando yo les prediqué por primera vez, versículo 13. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. 14. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Versículo 16. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Versículo 17. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Los que quieren es aislarnos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Versículo 18. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Versículo 19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Versículo 20. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. En esta sección es muy personal. Pablo está hablando de cómo se siente, de sus emociones. Está tratando de conectar. Pablo abrió su corazón
y rogó a los creyentes que regresaran a la relación que ellos habían disfrutado anteriormente. Y aquí tenemos un contraste entre la actitud de Pablo y la actitud de los falsos maestros. ¿Sabes por qué no ríes? ¿Sabes por qué no te gozas? ¿Por qué eres más religioso que cristiano? Cuando entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, invariablemente llegará gozo y agradecimiento a tu corazón. Y no estoy diciendo que te rías como el guasón todo el tiempo, ¿verdad? Pero también el gozo se percibe, hermanos. También el gozo se lee y se ve en los corazones y en los rostros de las personas. ¿Sabes por qué eres feo? Porque tu corazón es feo. Lo dice Proverbios. El corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Por eso eres feo, porque tu corazón no está alegre en el Señor. Cuando tu corazón se goce en el Señor, serás la persona más atractiva en esta tierra. Todos lo verán y todos preguntarán, ¿qué te hiciste? Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y aquí podemos distinguir entre el corazón de un verdadero ministro del Evangelio y un falso maestro, un falso predicador, un falso líder, un falso cristiano o un verdadero cristiano, predicador o líder. Cuando alguien que se llama cristiano abandona el Evangelio, su relación con su pastor y hermanos necesariamente cambia. Y lo digo con tristeza, porque a través de nuestro caminar con Cristo hemos tenido buenos amigos que le han dado la espalda a Cristo. Y como consecuencia, también me la han dado a mí o a ustedes. Es natural. Aquí en la iglesia, aquí estoy viendo algunos que cuando empezamos, Rolando, hermano, hermana. ¿Y ahora? Ni te conozco. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese cambio? Por nuestra lejanía de Cristo. Pablo les rogó que fueran como Él, porque Él se había hecho como ellos. Versículo 12. Podría significar que Él simplemente podría significar que ellos debían ser tan abiertos y amorosos como Él lo era con ellos. Y al mencionar que ellos no le habían hecho ningún daño, Pablo aclaró que no estaban apelando a su dolor personal, sino una preocupación genuina por el bienestar de los Gálatas. Luego Pablo les recordó qué tan magnificante ellos le habían recibido cuando por primera vez predicó el Evangelio entre ellos, versículos 12 y 13. Pero sabéis que por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, estaba enfermo entre ellos. Pero no lo rechazaron ni como dice aquí, escupieron. El versículo 14, y lo que para vosotros fue una prueba de mi condición física, que no despreciasteis ni rechazaste, al contrario, lo recibieron como un ángel, un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Se pueden imaginar la escena? Pablo en completo estado de vulnerabilidad, con la capa caída, triste tal vez. ¿Y cómo los Gálatas lo recibieron? Con gozo, con alegría, con sencillez. ¿Cómo recibes a una persona que llega sucia a la iglesia? Que llega pobre, enferma, con dificultades. ¿Cómo la recibes? La vas a recibir conforme al Evangelio. Si vives el Evangelio, la vas a recibir de acuerdo al Evangelio. Si no vives el Evangelio, la vas a recibir como Satanás lo hace. Así de maravilla lo habían recibido. Después de recordarles de esta gran recepción, de este trato tan amable, amoroso con él, aún en su enfermedad, preguntó en el versículo 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición? O podría traducirse aquel sentido de alegría que tuvisteis. Y luego concluye diciendo,
que ustedes me habrían dado lo más precioso que tenían, habrían sacado sus propios ojos para regalármelos. Quizá la enfermedad no lo dice la Biblia, era una cuestión visual que afectaba su visión. Así que estuvo la relación entre Pablo y los Gálatas. Y luego les pregunta, ¿me he vuelto por tanto vuestro enemigo al decirles la verdad? Aquí en el norte, la gente se precia o se tiene la costumbre o la idea de que son directos. Ay, usted está enojado cuando habla. No, es que así yo hablo. Y se precian o se dice o se cree, la gente del sur, que los del norte son directos, son francos, son claros. ¿Qué creen, hermanos? Pues no es cierto. Es la misma en el norte, en el sur, en el centro. ¿Cómo nos cuesta ser claros y directos? Una cosa es ser claro y directo y grosero, y otra cosa es ser claro y directo, como dice la palabra, con gracia y con verdad. ¿Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al decirles la verdad? Desgraciadamente esto pasa y es una de las cosas más dolorosas de un ministro, de un líder, de un pastor, de un congregante en el Evangelio. Perder buenos amigos por decir la verdad. Y somos muy dados a decir mi verdad o tu verdad, pero no la verdad de Dios. Nos ofendemos por las verdades personales, pero jamás nos ofendemos porque la palabra de Dios se diga o se dice con verdad. Y en contraste, Pablo sigue hablando de los falsos maestros y lo que eran sus motivaciones. Admite Pablo que ellos tenían celo, y aquí celo es fervor, es buscarlos con fervor, es hacer mucho por ellos. Y estos falsos maestros estaban buscando a los Gálatas con fervor, con interés, con prontitud. Ellos os tienen celo, pero Pablo reveló que no con una buena intención, sino que quieren excluirlos. Es decir, ellos los buscan para que ustedes los busquen a ellos exclusivamente. Estaban tratando de ganar seguidores suyos. Esta palabra que luego usamos se llama absalonizar a la iglesia. ¿Se acuerdan quién era Absalón? Hijo de David, un hombre guapo, dice que la Biblia que era perfecto desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué significaba? Que no había defecto en él. Las hermanas habrían dicho, ay, papacito, ¿no? Hermoso, atractivo, galán. Pásele. Hombres y mujeres le abren la puerta, pásele, aquí está. Pero ¿qué hizo Absalón? Utilizó los dones de Dios, que Dios le dio, para robar el corazón de los israelitas y quitárselos a David y traerlos a él mismo. Y es lo que hacen los pastores, y es lo que hacen los ancianos, y es lo que hacen ustedes también, si no somos cuidadosos y si no estamos centrados en el Evangelio. Todo para mí, todo para mí. Hermanas, hacen una sopa riquísima. Y no es que no esperemos, oye, gracias por la sopa. Pero ¿qué esperas? Pues que te reconozcan. Si eres una buena cocinera o costurera. Hermanos, trabajamos muchas horas. ¿Qué esperamos que nos digan? Pues gracias. Constantemente estamos en esta lucha de absalonizar a las personas. Es lo que hacen los falsos profetas. Hermanos, queremos mostrarles a Cristo. Y una vez que ustedes vean a Cristo, nosotros hacernos a un lado. Porque Cristo es glorioso, nosotros no. Porque Cristo es eterno, nosotros no. Porque Cristo es santo, nosotros no. Si encuentran algún ministro que está buscando sobre todo sus propios seguidores, tengan cuidado. Y también hay que orar por los ministros, que no seamos seducidos por el mundo de celebridad y los medios sociales que enfatizan el número de seguidores que uno tiene o no tiene. Ah, qué ministerio tan poderoso tienes. ¿Cuántos tienes?
2,000 personas. ¿Tú cuántos tienes? 20. Qué poquito. Oh, es que la página de internet se ve en todas partes del mundo. Sí. ¿Cuántos se conectan? 5,000. Y en Príncipe de Paz, 2 personas. Algo está mal en esa iglesia. Oren por nosotros, para que no caigamos en esa idea de absalonizar nuestros trabajos o personas o pensamientos. El verdadero ministro del Evangelio buscará con fervor a los cristianos para edificarlos. Y Pablo dice que es bueno mostrárselo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Y esta carta es evidente de que Pablo los buscará, aun estando ausente, los buscará con fervor para hacerles el bien. ¿Saben qué es una bendición? Ver formado en cada uno de ustedes a Cristo. Qué bendición y qué gozo y qué alegría y qué regocijo que después de unos años ustedes digan: hermanos, les damos muchas gracias porque nos mostraron a Cristo en medio de su debilidad, en medio de su lucha, en medio de su fragilidad, en medio de toda su historia. Ustedes nos mostraron a Cristo. Qué gozo y alegría, hermanos, que si se presentara la persecución, cada uno de ustedes, incluso los chiquitos, entregaran su vida por Cristo. Que prefirieran morir a causa de Cristo que vivir temporalmente sin Cristo. Qué gozo, qué alegría, qué regocijo, porque entonces no hemos corrido en vano, no hemos trabajado en vano. Podemos detectar, hermanos, la ternura de Pablo aquí y que va creciendo a través de la carta. En el capítulo 3, versículo 1, les dijo insensatos. En el capítulo 4, versículo 12, los llamó hermanos. Y aquí se dirige a ellos como mis hijos o mis niños, versículo 19, hijos míos. Y luego se presenta como una mamá y su celo como mamá espiritual de los Gálatas. Era que Cristo fuera formado en ellos y se presentara como una mamá embarazada, esperando el nacimiento de su hijo. Así se sintió Pablo buscando que Cristo fuera verdaderamente formado en ellos. Aquí tenemos el deseo de Pablo por los Gálatas y aquí vemos el deseo, el celo del verdadero ministro, es que Cristo sea formado en ti y en mí. Que cuando te salgas de la iglesia, te salgas gozoso, fortalecido, convencido de la obra de Cristo en ti. E independientemente de los problemas que tengas salud o no tengas salud, tengas trabajo o no tengas trabajo, estén tus hijos contigo o no estén tus hijos contigo, estés solo o acompañado, enfermo o sano, tú salgas de aquí gozoso de que Cristo está cumpliendo su promesa en ti. Podemos regresar a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podrías gritar esta palabra? ¿Podrías gritar este versículo a los 4 vientos? Esa es la actitud que Pablo buscaba, que fuera formada en todos los Gálatas. Y se ve que le pesaba hablar así de fuerte con los Gálatas, porque en el versículo 20 él dijo: lo que quiero más que nada es estar con ustedes para cambiar mi tono de voz. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. ¿Sí pueden ver el tono de dolor, de intimidad que tenía Pablo con los Gálatas? Hermanos, papás, qué gozo y qué alegría poder ver a tus hijos ya grandes buscando al Señor, con sus luchas, con sus dificultades, con sus tentaciones, pero buscando al Señor. Ahorita que están chicos, ¿dónde empieza? Ahorita. Por tu parte, papá, mamá, entendiendo el Evangelio. Y no nada más entendiéndolo, viviendo el Evangelio. Y no nada más viviendo el Evangelio, enseñando el Evangelio a tus hijos. Tus hijos van a ser
lo que tú haces, no lo que tú dices. Dice una buena oportunidad, Señor, ayúdame a expresar a Cristo a mis hijos. Esta sección termina en una nota patética con Pablo perplejo sobre sus hijos. No sabemos cómo haya terminado, no lo dice Gálatas, esa historia. No sabemos si los Gálatas continuaron en su desviación o si se despertaron al peligro y regresaron a la fe en Cristo. No lo dice. Únicamente, y quizás para nosotros sea mejor así, porque su ejemplo es un recordatorio para nosotros a seguir el camino, continuando a confiar en Cristo solamente. El que se entregó por nosotros y se levantó entre los muertos para cumplir las demandas de un Dios santo y justo, beneficiándonos a nosotros. Por último, hermanos, no se esperen, ya vamos a terminar. Gálatas 4, 21, 31, y habla de dos pactos. Esta sección es fascinante. Utiliza Pablo un movimiento de judo, porque utiliza la fuerza de sus oponentes contra ellos. El judo como disciplina o la lucha libre, cuando una persona está luchando, se usa el peso del contrincante. ¿Para qué? Para que con su mismo peso hacer la llave o el movimiento y tirarlo al suelo. Eso es el judo, eso se hacen algunos deportes de contacto de este tipo. Y Pablo utiliza este tipo de herramienta para abatir a sus oponentes. Es una técnica que se utiliza en muchos deportes y también en muchos debates, tratando de aprovechar la fuerza del oponente o del adversario en contra de él. Lo fuerte de los judaizantes era la ley. Y Pablo les pregunta, ¿ustedes que quieren estar bajo la ley, no escuchan la ley? Y vamos a escuchar esta sección y lo que dice. Y es relevante, ¿por qué? Porque hoy actualmente muchas iglesias, se compran unos candelabros, se compran unas cornetas llamados sofar, ponen banderas de Israel. No son judíos y se ponen un cupá. No son judíos y shalom. No son judíos, son más mexicanos que el nopal y quieren hablar hebreo. ¿Y quieren llevar a la iglesia? A los antiguos rudimentos, a las antiguas costumbres judías. Ya no digamos de aquellos que defienden al pueblo de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Es una ignorancia completa el pensar así. Versículo 21 de Gálatas 4. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Versículo 22. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Versículo 23. El nacimiento del hijo del esclavo fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. ¿Cuántos intentos humanos has hecho tú y yo? ¿Y en qué han terminado? 24. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Versículo 25. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Versículo 26. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén, la celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Versículo 27. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz, porque ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Versículo 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Versículo 29. Pero ahora son perseguidos por si quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Versículo 30.
Pero, ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Versículo 31. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. La historia, hermanos, a la cual se refiere Pablo, se encuentra en Génesis del 15 al 21. Y recuerda cuando Abraham tenía 75 años y su esposa Sara tenía 64. Dios le había dicho a Abraham que él tendría un hijo. Más o menos 10 años después, todavía no tenían ese hijo. Y Sarai sugirió que se aprovecharan de una costumbre local, ofreciendo su esclava egipcia Agar a Abraham, para que él tuviera un hijo con ella. Pero cuando Agar, esa esclava egipcia, se embarazó, ella empezó a mirar y a despreciar ¿a quién? A Sara, quien la maltrató y echó la culpa a Abraham. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces has querido o has ayudado a Dios a cumplir sus promesas? Hermanas, el Señor te prometió un varón cristiano y tú le ayudaste a conseguir un varón no cristiano. ¿Y cuál es la respuesta y cuál es el resultado? Tristeza hasta el día de hoy. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor te prometió bendecirte si confiabas en Él? Y preferiste la bendición si confiar en Él. ¿Y cuál es el resultado? Un negocio, un matrimonio, hijos, hermanos, familia, salud deteriorada. ¿Por qué? Por no confiar en el Señor. El hijo que nació Abraham, cuando él tenía 86 años, y Agar se llamó Ismael. 13 años después, Dios renovó la promesa aclarando que Abraham y Sara tendrán un hijo llamado Risa, Isaac. El año siguiente, Dios dijo que su pacto sería con Isaac y sus descendientes. En ese momento Abraham, su hijo Ismael y todos los varones de su casa fueron circuncidados como señal de pacto. El próximo año Sara dio a luz al hijo prometido Isaac y Abraham lo circuncidó cuando tuvo 8 días de nacido. Más o menos 2 o 3 años después tuvo una fiesta para Isaac y Sara observó que Ismael estaba riéndose, burlándose de Isaac. Enojada ella, Sara, insistió a Abraham: echa fuera a Agar y a Ismael, para que no compartieran con él la herencia, con Isaac. Aunque Abraham estuvo triste, Dios afirmó la decisión de Sara, afirmando que Isaac fue el escogido y que Dios también haría una gran nación de Ismael. Es algo parecido que pasa ahora en la iglesia, hermanos. Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las carencias, o aún a pesar de la abundancia, los verdaderos hijos de Dios perseveran, permanecen. Y los falsos hijos de Dios son, o los que no son hijos, son echados fuera, son expulsados. Después Ismael se casó con una egipcia, lo cual hizo que sus descendientes serían menos y menos de la sangre de Abraham. Los judíos podrían interpretar fácilmente esta historia basándose en el principio de la descendencia biológica. Ellos harían un argumento como el siguiente. El primer argumento: Sara fue la libre. 2, Isaac fue hijo de la promesa. 3, los israelitas descendieron de Isaac por medio de su hijo Jacob. Por lo tanto, los judíos son los que verdaderamente hijos de Abraham y de Sara. La segunda parte de la interpretación sería que Agar fue una esclava egipcia, cuyo hijo también podría considerarse un esclavo. Entonces, en consecuencia, 1, Ismael no fue el hijo de la promesa, sino excluido de la herencia. 2, sus descendientes no eran parte del pueblo de Israel.
sino esencialmente los gentiles. Por lo tanto, los gentiles no son los verdaderos hijos de Abraham, mucho menos de Sara. Ahora, en el contexto de Galacia, posiblemente los falsos maestros agregarían un punto adicional y quizás decían, hermanos, los que no son verdaderamente hijos de Abraham y Sara, es decir, los gentiles, pueden hacerse hijos por medio de la circuncisión. Así que ellos podrían aprovechar esta historia también para decir a los gentiles que ellos se tenían que circuncidar. Y esta idea constantemente se utiliza a lo largo de la historia. Hoy en la actualidad es más fácil decirle a la gente: pacta con Dios, trae tu ofrenda aquí. Es bien fácil decirlo y hacerlo. Y es bien difícil decir: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, hermana. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntanse, jovencitos, de su pecado. Hoy queremos y estamos llenos de méritos. Lunes actividad, martes actividad, miércoles actividad. Y no es que esté mal las actividades, pero son tantas actividades, es tanto el ruido, es tanto el activismo y tan poquito el conocer profundamente la palabra de Dios, que somos zombies. Nos acostumbramos a la actividad y no sentarnos y reflexionar en nuestra posición delante de Cristo. Lo que tenemos en Pablo es una reinterpretación de esta historia, hermanos, a la luz del Evangelio. Él empezó su movimiento de judo juzgando con la palabra ley. Primero se refiere al mandamiento. Los que quieren estar bajo la ley del mandamiento no escuchan la ley, refiriéndose a los libros de Moisés. Y es interesante que toda la historia viene de Génesis. Y él está refiriéndose a Génesis como parte de la ley, el Pentateuco, la Torá. Y él recontó la historia de los dos hijos de Abraham, admitiendo que uno fue nacido de la esclava y el otro de la libre, versículo 22. Sin embargo, él enfatizó que Ismael fue nacido según la carne, es decir, según la biología normal. Y aquí tenemos el lanzamiento de judo de Pablo. Si quieres enfocarte en el descenso o la descendencia biológica, observa que Ismael fue el hijo cuya existencia dependía de simple biología. Si quieren enfatizar biología, ¿quién es hijo netamente biológico? Es Ismael. En contraste, Isaac nació no simplemente por medio de la biología, sino según la promesa, es decir, milagrosamente, según la promesa y poder de Dios. La conclusión sería que los que creen en la promesa de Dios son los verdaderos hijos, y los que dependen solamente de la conexión biológica no lo son. Tus hijos no son cristianos porque nacen en un hogar cristiano. Si tus hijos son bautizados, no son cristianos por bautizarse. El que vengan a la iglesia tus hijos no los hace cristianos. Son cristianos cuando nacen de nuevo. Y pueden nacer de nuevo desde muy niños o ya más grandes. Por eso nosotros como iglesia estamos a favor de que los niños estén escuchando la palabra de Dios. No importa que estén inquietos, no importa que estén gritando. También el Espíritu Santo les habla a esa edad. Por eso no sacamos a los niños de la iglesia cuando hay la predicación, porque también ellos están expuestos a la palabra de Dios y al oro del Espíritu Santo. Cuando tú sacas a los niños de la iglesia, porque interrumpen al pastor, porque no ponen atención, y son muchos años estando allá afuera, cuando llega la adolescencia, no, tanto tiempo me sacaste, ahora ¿por qué voy a entrar? Luego Pablo aplica esta interpretación a los dos pactos, el pacto de la promesa a Abraham y el pacto de la ley dado en el monte Sinaí. La gran sorpresa, hermanos, es que él, Pablo, asoció a Agar
con el acto de la ley dado en el monte Sinaí. Versículos 24 y 25. ¿Y cuál es la conexión? La conexión es que Agar fue una esclava y una función de la ley, como hemos visto en Génesis 3, es que esclaviza a la gente. La ley limita a la gente. La ley condiciona y expone mi pecado y mi esclavitud. Y luego el siguiente paso en este argumento, que es muy sorprendente también, es decir, que este pueblo esclavizado es el pueblo de Jerusalén, es decir, los judíos que no creen en Jesús. Versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. En contraste, Sara corresponde a la Jerusalén de arriba, la cual es libre. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. La conclusión sorprendente es que todos los judíos y gentiles que creen en Cristo son hijos de la Jerusalén de arriba, de Sara y de la promesa. Luego en la cita de Isaías 54:1 señala la multiplicación de los hijos espirituales de Sara a la luz de la conversión de muchos gentiles. Ahora, hermanos, aunque este argumento esta interpretación de Pablo puede ser complicada, simplemente amplifica lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 3, versículo 7 y 3:29 también. Que los que tienen fe en Cristo son los verdaderos hijos de Abraham. Tú ahora eres un judío elegido. Tú eres el pueblo escogido de Dios porque tienes la misma fe de Abraham. Y ahora este argumento avanza la idea, son verdaderos hijos no solo de Abraham, sino también de Sara. Es decir, que lo importante no es la conexión biológica. Uno puede ser un verdadero hijo de Abraham y de Sara sin tener ni una gota de sangre. Una de mis hijas, como ustedes saben, Andrea, sigan orando por ella, por favor, nació en el Estado de México, es chilanga, cumple 20 años, cumple 20 años. Y aunque ella nació en el Estado de México y podría hablar como chilanga, ya sabemos que México es un país muy grande, creció en Torreón y habla como torreonense. Ande, papá. Piensa como torreonense. Hace mucho la calor. Come como torreonense. Quiero unas gorditas. Camina como torreonense. Despacito. No hay prisa. Se expresa como torreonense. Santos, santos. Entre otras cosas. Todo sin una gota de coahuilense en su sangre. Igualmente, para ser verdadero hijo de Abraham y de Sara, también no se necesita descendencia biológica, sino fe en Jesucristo. Ahora, el último paso de este argumento tiene que ver con la exclusión de la herencia. El hijo de la esclava, en los versículos 29 y 30, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Esa es la diferencia que Pablo hace a través de toda esta carta. Recibir las bendiciones de Dios. Escuchen otra vez, pongan atención, ya vamos a terminar. Esta es la diferencia que Pablo hace a través de toda la carta. Recibir las bendiciones de Dios no depende de obedecer la ley, ni de la descendencia biológica, sino de confiar en las promesas, las cuales Cristo ya cumplió. La conclusión es así, hermanos. No somos hijos de la sierva, sino de la libre. Si hemos asimilado el mensaje de esta carta, que es el evangelio mismo, y si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Rey, donde tú te sometes y yo me someto, debemos estar preguntando, ¿cómo entonces debo vivir ahora? Y es lo que el resto de la carta nos enseña más adelante. Y vamos a estar sorprendidos de qué tan simple y sencillo es. Te recuerdo otra vez,
fuerte y claro, no te puedes salvar a ti mismo. No pudiste y jamás podrás salvarte a ti mismo. Necesitas de Cristo constantemente. Necesitas de Él todos los días, a cada segundo. Sin Él, estás desnudo delante de Dios. Sin Él, estás desnuda delante de Dios. Sin Cristo, aparte de Cristo, fuera de Cristo, enfrentarás el justo castigo de Dios por tus pecados. En Cristo, bajo Cristo, cubierto de Cristo, de su justicia, el Señor te dirá: buen siervo fiel, pasa y entra al gozo de tu Señor. Despierta. Pide al Espíritu Santo que te despierte, que te quite la flojera, la apatía, la hipocresía, la religiosidad, para que te permita vivir una nueva vida en Cristo y no en ti, no en tu carita de ángel caído, sino en Cristo, en su justicia, en su verdad, en sus obras. Ruégale al Señor desesperadamente: sálvame, Señor, rescátame de mi propia maldad. Oremos. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por recordarnos que solamente tú puedes salvarnos y redimirnos del pecado que nos asedia, del pecado que nos aparta de ti, del pecado que nos hace enemigo tuyo. Sabemos y entendemos, Señor, que gracias a tu Hijo Jesucristo ahora podemos ser tus amigos.